Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado El resultado de invocar a Dios. El resultado de invocar a Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra invocar, nos damos cuenta que la palabra invocar proviene de una palabra latina, y esta palabra latina es la siguiente. La palabra latina es invocare. Y esta palabra latina invocare se forma a través de dos palabras latinas. Una de ellas es la palabra in y la palabra vocare. Y la palabra latina in significa adentro y la palabra latina vocare significa llamar. Es decir, que cuando nosotros invocamos a Dios, lo que estamos haciendo es no solamente hablar con Él, sino más bien invitarlo a que Él venga donde nosotros estamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Lo voy a volver a mencionar. La palabra invocar proviene de una palabra latina que es invocare. Y esta palabra latina invocare se divide en dos palabras latinas, la palabra in y la palabra vocare. La palabra in significa adentro y la palabra vocare significa llamar. Es decir, que cuando nosotros invocamos a Dios, le estamos diciendo a Dios que Él no solamente nos oiga, que Él no solamente nos ponga atención, sino más bien que Él descienda donde nosotros estamos. Todo aquel que invoca a Dios, repito, no solamente está hablando con Dios, sino que le está diciendo: Señor, por favor, yo necesito que tú desciendas donde yo estoy. Yo necesito que tú entres en mi casa. Yo necesito que te presente en medio de este conflicto. Yo necesito que no solamente me oiga, descienda a mi vida para que puedas hacer algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un hombre en la Escritura que invocó a Dios y este hombre se llamó Jacob. Este hombre no solamente habló con Dios, este hombre invocó el nombre de Jehová. Todo aquel que invoca el nombre de Jehová tendrá la respuesta oportuna para su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo aquel que invoca el nombre de Jehová, como dice la Escritura, nunca será avergonzado. Todo aquel que invoca el nombre del Señor recibirá la recompensa de parte de Dios. Todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, dice el texto que hemos leído en esta hora, será salvo. Y este hombre llamado Jacob invocó el nombre del Señor. Y usted conoce muy bien la historia. Este personaje sencillamente en su último minuto o sus últimos minutos de vida, este hombre los ocupó para invocar a Dios. Lo mejor que puede hacer un hombre o una mujer en su vida es invocar a Dios. Repito, la palabra invocar es mucho más amplia y tiene un mayor significado que la palabra orar, porque todos podemos orar. De hecho, el término orar se utiliza en muchas plataformas, en muchas áreas, tiene mucho significado. De ahí, por ejemplo, emergen las palabras o las personas que se dedican a la oratoria. Y una persona que se dedica a la oratoria puede hablar de cualquier cosa. Y de la misma manera nosotros muchas veces sencillamente nos podemos postrar delante de la presencia del Señor para hablar con Él. Pero Dios es más que un psiquiatra. Dios es más que un psicólogo. Porque una persona cuando va al psiquiatra, al psicólogo, se puede recostar en la camilla del psicólogo, del psiquiatra, y este psicólogo o psiquiatra va a comenzar a escucharlo. Le va a decir: cuénteme la historia. ¿Qué es lo que pasó? Usted le va a contar toda su historia, su testimonio o su testimonio, pero solamente lo va a escuchar. Pero Dios es mucho más que un psicólogo, Dios es mucho más que un psiquiatra, porque Dios te puede oír, pero también puede descender donde tú estás. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre llamado Jacob, los últimos minutos de su vida los ocupó no solamente en orar, sino más bien en invocar a Dios. Porque hay momentos en los cuales nosotros sencillamente necesitamos hablar con Dios y necesitamos que Él nos oiga. Pero hay momentos en los cuales no solamente necesitamos que Dios incline su oído,
sino que Dios mismo descienda para poder intervenir en algún asunto de nuestra vida. Y este hombre llamado Jacob oró a Jehová, oró al Señor, y no solamente oró, sino que invocó el nombre de Jehová. Y la invocación de este hombre fue tan poderosa que la Biblia señala que el ángel de Jehová descendió donde estaba Jacob. El ángel de Jehová, mire qué interesante. El ángel de Jehová se define como una cristofanía, como una manifestación visible del Dios invisible. El ángel de Jehová descendió donde estaba Jacob. Mire qué tremenda experiencia este hombre tuvo. ¿Y cómo llegó a tener esta experiencia este hombre llamado Jacob? Este hombre tuvo esta experiencia mediante invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor nunca será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre llamado Jacob comenzó a clamar a Dios. Y de una sencilla oración, esto pasó, se convirtió en una invocación. Yo necesito que tú desciendas. Yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que en esta hora no solamente me oigas. Yo quiero ver tu mano moverse. Yo quiero ver la intervención divina en mi casa, en mi familia, en mi vida. Estoy seguro que alguien tiene que orar a Dios de esa misma manera en esta tarde. Alguien tiene que comenzar a invocar a Dios y decirle: Señor, yo estoy hastiado de este asunto, de esta circunstancia, de esta situación. Voy a invocar tu nombre hasta que hagas algo. Y este hombre llamado Jacob invocó el nombre de Jehová. Y el ángel de Jehová descendió donde él estaba. Mira el privilegio tan grande que este hombre tuvo. La presencia de Dios invadió ese lugar. Y este hombre comenzó a guerrear, a pelear. Porque hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida así como así. Hay bendiciones que no solamente van a ocurrir, a manifestarse en nuestra vida con ser un fiel congregante. Hay cosas que solamente se van a lograr pagando un precio. Hay bendiciones que hay que pelearlas. Y este hombre Jacob comenzó a pelear su bendición. Y la Biblia señala que estaba a punto de amanecer. Y el ángel de Jehová le dice a Jacob: suéltame, que está a punto de amanecer. Suéltame, que raya el alba. Y este hombre le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Si descendiste donde yo estoy, es mi tiempo para que hagas algo. Yo no te voy a soltar hasta que muevas tu mano. Yo no te voy a soltar. Yo llevo tiempo ya invocando tu nombre. Y como te has dignado a descender a mi casa, a mi vida, a mi rincón secreto, adórale que Cristo vive, a mi cuarto secreto, yo necesito que hagas algo. Y la Biblia señala que el ángel de Jehová le tocó el muslo a Jacob. Y cuando le tocó el muslo, su muslo se descoyuntó. Y después de esa oración, el caminar de este hombre Jacob nunca fue igual, nunca fue el mismo. Porque todo aquel que invoca a Dios, su caminar será diferente. Porque el hecho de que Dios descienda en tu casa, en tu habitación, el hecho de que un hombre o una mujer tenga una experiencia poderosa con Dios, eso te aseguro va a caminar, va a cambiar tus pasos. La gente pregunta muchas veces en la iglesia, en la congregación: ¿qué le pasó a este hermano? ¿Qué le pasó a esta hermana? ¿Qué le pasó a este joven? ¿Qué le pasó a esta señorita? Tuvo un cambio de la noche a la mañana. Lo que pasa es que cuando se invoca el nombre del Señor, Dios desciende para tocar, para ministrar, para cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el privilegio que tuvo este hombre llamado Jacob. Este hombre luchó por su bendición, invocó a Dios y Dios descendió. ¿Qué privilegio más grande? ¿Cuántos dicen amén?
que Dios descienda, que Dios nos visite. Es más, estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando esta palabra que en algún momento ha recibido una visitación divina. Que Dios te visite. Estás en tu cama y de repente despierta, llorando, hablando lengua. Adórale que Cristo vive. Lo que pasa es que a Dios le place visitar a todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer invoca a Dios, Dios no solamente oirá tus palabras, Dios descenderá donde tú estás. Y el privilegio más grande que un hombre o una mujer puede tener es no solamente que Dios nos oiga, aunque ya es un privilegio que Dios escuche tu clamor. Pero el privilegio más grande que un hombre y una mujer puede tener es que Dios mismo descienda en tu habitación. Que Dios te visite. Que Dios intervenga en esa situación compleja, difícil. El mensaje de hoy se llama el resultado de invocar a Dios. Todo aquel que invoca a Dios verá la manifestación de Dios en su vida. El evangelio no es religión. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es poder de Dios. Toda persona que ha abrazado la fe, que ha abrazado el cristianismo, tiene que ver la manera de comenzar a tener experiencia con Dios. Esto es mucho más que colocarse una corbata para los varones. ¿Cuántos dicen amén? Hay que invocar a Dios. Es mucho más que falda larga y pelo largo. Es tener una experiencia con Dios. Es que Dios camine con nosotros. Es que Dios nos toque, nos ministre. Todo aquel que invoca a Dios, Dios descenderá y te tomará de su mano. En la experiencia de este hombre llamado Enoc, la Biblia dice, analice las palabras. La Biblia dice que Enoc caminaba con Dios. Si tuviésemos que escribir una historia, la suya, ¿qué diría su historia? La mía. La historia de Enoc, por ejemplo, decía que este hombre, de hecho, no se habla mucho de él. No se habla mucho de él. Hay 2 o 3 textos que hacen referencia a este personaje llamado Enoc. Pero con lo que se habla podemos conocer y comprender cómo este hombre invocaba a Dios. A tal punto, a tal nivel, que este hombre caminaba con Dios. Mira el privilegio tan grande. Es decir, que a Dios le plació descender a la tierra. Le tomaba la mano a Enoc y Enoc caminaba tomado de la mano de Dios. Ese es el resultado de invocar a Dios. Todo aquel que invoque a Dios verá la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo aquel que invoque a Dios verá la gloria de Dios en su vida. Hay un personaje en la Escritura que es muy conocido por nosotros, es Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 7 al verso 8, Dios le habla a Moisés a través de una zarza. La Biblia dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios le habla a este hombre llamado Moisés y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido. Mire qué tremendo eso. Dios le habla a Moisés y le dice, yo he escuchado el clamor del pueblo. Y ese clamor fue tan poderoso que yo no solamente voy a registrar en mi agenda que hubo gente en algún tiempo que clamó delante de mí, sino más bien voy a descender. Éxodo capítulo 3, verso 7 al verso 8 dice, Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido
para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: hay un pueblo allá en Egipto, el cual yo no solamente escuché, sino también me di cuenta que están invocando mi nombre. Por lo tanto, yo voy a descender para poder obrar en favor de su vida. Hay muchas situaciones en nuestra vida, adórale que Cristo vive, en las cuales no pasa nada, sencillamente porque nos hace falta invocar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, cualquiera puede orar. La oración más típica de todo cristiano es la oración del murmullo. De hecho, muchas veces nosotros cometemos el error de que nos parecemos mucho a los religiosos, porque nuestras oraciones son puras repeticiones. Señor, te doy gracias porque me fue bien en el trabajo. Te doy gracias porque hoy día desayuné. Te doy gracias porque hoy día almorcé. Te doy gracias porque hoy día tomé 11. Te doy gracias también porque cené. Adórale que Cristo vive. Y ahora te ruego que me ayudes con la acidez. ¿Cuántos dicen amén? Es típico: Señor, te damos gracias por la comida, porque tanto que comemos. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre lo mismo. Pero qué diferente es cuando un hombre o una mujer invoca a Dios, le abre su corazón al Señor y le dice: Señor, en esta oportunidad mi oración será diferente. Mi oración será diferente a todas las oraciones que he realizado desde que soy cristiano. Voy a invocar tu nombre porque necesito que mi clamor no pase desapercibido. Que mi oración no solamente quede archivada en la memoria de Dios. Necesito que hagas algo. Necesito que descienda. Necesito una intervención divina. Hay tres personajes en la escritura que son muy predicados: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres personajes fueron amenazados de ser arrojados al horno de fuego ardiente. Mire, y en situaciones complejas, la gente sí que aprende a orar. Pastor, a mí me gustaría aprender a orar. Bueno, van a llegar algunos problemas a tu vida, a tu casa, a tu familia. Te vas a enfermar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vas a orar con el corazón. Y te vas a dar cuenta que las oraciones más poderosas no son oraciones tan sofisticadas. De hecho, hay oraciones, las oraciones más poderosas ni siquiera tienen palabras. Tienen puras lágrimas. Lágrimas y moco. Adórale que Cristo vive. Las oraciones más poderosas solamente están llenas de lágrimas. Si no, pregúntale a Ana, que la Biblia señala que esta mujer fue al templo, pero fue desgarrada de alma, de corazón. Esta mujer necesitaba la justicia de Dios. Y esta mujer comenzó a orar, pero ni siquiera palabras le salían. Esta mujer movía los labios. Adórale que Cristo vive. Pero a pesar de que no salían palabras por su boca, Dios tiene una cualidad, y es que Dios sabe interpretar tus lágrimas. Dios sabe interpretar el movimiento de tus labios. Adórale que Cristo vive. Muchas veces hay mucha palabra, demasiada palabra. Wow, qué impresionante oró el hermano. Me gusta cómo ora él. Dios mío, parece un poema. Muchas veces nos presentamos delante de Dios y le entregamos poemas. Esta es mi oración. Oh Dios soberano, aleluya, creador del cielo y de la tierra, aquí está tu siervo delante de ti.
y me he presentado delante de ti para que puedas hacer algo. Esa oración a Dios no le impresiona. La oración verdadera, genuina, emana del corazón. Adórale que Cristo vive. La oración genuina que provoca que la mano de Dios se mueva tiene que brotar desde lo más profundo de tu alma. Es más, hay una palabra muy utilizada en la Escritura y esa palabra es la palabra clamor. La palabra clamor significa un grito desesperado, un grito desesperado. Por eso el salmista David dijo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque cuando el siervo no encuentra agua, el siervo emite un grito desgarrador. Y cuando David vio ese ejemplo en el siervo, David dijo: de la misma manera como ese siervo está gritando desesperado por corrientes de agua, yo estoy desesperado por tu presencia. Vamos, levante su manito y diga: Señor, en esta hora yo necesito de tu presencia. Vamos, denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y Ana fue al templo a orar. De hecho, Elí, el sacerdote, andaba en la carne ese día, en la chuleta. Dios me ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y ve a esta mujer que lloraba y dicen: esta gente de hoy en día, yo no sé a qué vienen a la iglesia, al templo. Mire, esta señora está borracha y hablando. Y Elí le manda un palo, porque hay predicadores que son puro palo. Adórale que Cristo vive. Voy a mandar un palo a esta señora que viene a orar aquí, a la iglesia, vieja impía, vieja cochina. Y dijo: mujer, digiere tu vino. Y esta mujer alza su cabeza y le dice: no, mi Señor, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy afligida de alma, de espíritu, de corazón. Y estoy derramando mi alma delante de la presencia del Señor. Pero yo sé que Dios es poderoso. Aunque, adórale que Cristo vive, aunque nadie pudo escuchar mi oración, yo sé que Dios tiene el poder para interpretar mis lágrimas. Y 9 meses más tarde vino la respuesta de parte de Dios. Si hay algo que necesitamos es invocar a Dios de verdad, porque todo aquel que invoque a Dios nunca será decepcionado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron amenazados de ser lanzados, arrojados dentro de un horno de fuego ardiente. Una prueba terrible. Todo cristiano, cuando está en las puertas de una prueba, va a clamar a Dios. Y con hartas ganas. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más grande sea tu problema, tu problemática, más vas a clamar a Dios. Y no te vas a dar ni cuenta cuando ese clamor cambie y se convierta en una invocación. Y todo aquel que invoca a Dios le está diciendo a Dios: Señor, yo necesito no solamente que me oigas, yo necesito que descienda donde yo estoy. Yo necesito que hagas algo de manera oportuna. Y la Biblia señala, yo no sé cómo lo hicieron, pero estoy seguro que Sadrach, Mesach y Abednego comenzaron a afligirse en el corazón. No sé si habrán tenido tiempo para postrarse, porque sencillamente Nabucodonosor los amenazó con lanzarlos dentro del horno de fuego, porque ellos no estaban dispuestos a adorar la estatua. Pero Dios sabe y conoce tus pensamientos. Dios sabe y conoce tus emociones. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tus temores. Adórale que Cristo vive. Dios lo conoce todo. Porque en la mente también se ora. ¿Cuántos dicen amén? Yo tiempo atrás me acordaba, volví en sí por un momento y me di cuenta que yo constantemente estoy en mi mente orando. Lo que más repito en mi mente es: gloria a Dios, el Señor reprenda al diablo. Estoy todo el día así. Por eso estoy medio loco. ¿Cuántos dicen amén? Al final del mensaje voy a pasar al altar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estoy hablando con Dios. Señor, te doy gracias. Aleluya. En la mente. Gloria a Dios. Llena mi vida, llena mi alma.
Cuando veo algo raro, el Señor te reprenda. Porque con la mente también se habla con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Yo no sé cómo lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, pero estos tres muchachos en su aflicción interna, porque eran hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia señala que la ira de Nabucodonosor se encendió y los lanzaron, los arrojaron dentro del horno de fuego. Me parece ver por un momento la sonrisa de Nabucodonosor, porque había emitido toda su furia contra estos tres jóvenes de Dios. Dios bendiga a los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Estos tres jóvenes de Dios, no importa la edad que tengas, tú tienes que tener convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie venga a imponerte nada del mundo, de la calle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no importa la edad que tenga, usted y yo tenemos convicciones. Y tenían convicciones. Y estoy seguro que clamaron en su alma, en su corazón. Los arrojaron dentro del horno de fuego. Quizás con miedo, con temor, porque el miedo, el temor es un sentimiento humano. El único que no siente miedo es Dios. Y se dieron cuenta que el horno de fuego estaba encendido de una manera tremenda, en toda su furia. Y cuando cayeron adentro, se dieron cuenta que estaba fresquito adentro. Veían el fuego todo. Se tocaron su túnica. Ni siquiera se despeinaron. ¿Cuántos dicen amén? Y se miraron los tres y se dieron cuenta que no solamente estaban los tres, había otro personaje. Adórale que Cristo vive. De hecho, cuando Nabucodonosor ve eso, me parece verlo por un momento levantarse de su silla y pregunta a la gente que estaba ahí, a los asistentes, y les dice: ¿no eran tres los que nosotros lanzamos al horno de fuego? Sí, jefe, eran tres. Lo que pasa es que yo veo cuatro. Y el cuarto varón es semejante al Hijo de los dioses. Adórale que Cristo vive. Eso es lo que pasa cuando se invoca a Dios. Porque cuando se invoca a Dios, Dios no solamente te oirá, Dios descenderá donde tú estás para pelear por tu causa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo aquel que invoca el nombre de Jehová, Jehová, su presencia, su gloria, su Shekinah descenderá donde tú estés. Mire qué interesante esto. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no solamente hay que orar en la mañana, en la noche, y darle gracias por el pan, por el arroz. Otra vez arroz. Gracias, Señor, por el arroz, por el pan, por la papa, la patata, por el plátano. Hay oraciones que son más profundas que eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hubo gente en la escritura que invocó a Dios, y esa invocación provocó que Dios descendiera donde ellos estaban. Y hay momentos que nosotros podemos estar viviendo o que vamos a vivir, en los cuales necesitaremos no solamente orar, hablar con Dios, necesitaremos invocar el nombre del Señor para que Dios intervenga. Adórale que Cristo vive, para que su presencia descienda en nuestra casa, en nuestra habitación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este término de invocación aplica para todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Escuchó eso? Esta palabra invocación aplica para todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Por ejemplo, en la brujería se invocan a los demonios. Por ejemplo, en el espiritismo se invocan espíritus malignos. Pero en la iglesia, adórale que Cristo vive. Pero en la iglesia, según Hebreos capítulo 12, verso 9, se invoca al Padre de los espíritus. En esa parte tenían que decir gloria a Dios. Lo voy a volver a decir. En la brujería, por ejemplo, se invocan demonios.
En el espiritismo se invocan espíritus malignos. Pero en la iglesia, según lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 9, se invoca al Padre de los espíritus, a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay algo extraordinario que tenemos que comprender, que donde se invoca al Padre de los espíritus, donde se invoca a Dios, los demonios no tienen arte ni parte. Donde Dios se manifiesta, el diablo no se puede manifestar. Y si se manifiesta, será para su propia vergüenza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que los demonios también muchas veces, como se dice en Chile, se quieren pegar el show. En Chile se habla así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y les dura poco, porque donde Dios está, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Hay liberación, hay libertad, hay gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta hora? Donde Dios se manifiesta, el diablo no puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Los demonios retroceden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la experiencia que vemos, por ejemplo, en este hombre llamado David. David tenía una adoración con Dios tan profunda, una conexión con Dios tan profunda, que cuando él adoraba a Dios, su alabanza invocaba su presencia. Y eso es lo que tiene que provocarse con todo aquel que ministra la alabanza. Adórale, que Cristo vive. Todo aquel que ministra la alabanza, cuando toques la guitarra, adórale, por favor, que Cristo vive. Cuando toques la mandolina, ¿qué más? El banjo. ¿Qué más se toca aquí? La batería, el bajo, el teclado, por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Algo tiene que suceder. Cuando se adora a Dios, la Biblia dice, de hecho, que el Señor habita y se mueve en medio de la alabanza. Es decir, que la adoración genuina del corazón, la adoración que a Dios le agrada, provoca o se convierte en una invocación. Es decir, que Dios no solamente escucha tu adoración, Dios no solamente escucha tu alabanza, Dios decide descender a ese lugar. El mensaje de hoy se llama el resultado de invocar a Dios. Para los que acaban de llegar, ¿cuántos dicen amén? Porque todo aquel que invoca al Señor tendrá resultados en su vida. Todo aquel que invoque el nombre del Señor tendrá resultados en su casa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor verá la gloria de Dios en su vida. Y David tocaba el arpa, y no era el arpa. ¿Será que a Dios le encanta el arpa? Pastor, deberíamos colocar un arpa. La adoración no estaba en el arpa, sino en el individuo que tocaba el arpa. No es lo mismo que toque el arpa un impío, adórale, que Cristo vive, a que toque el arpa un hombre que tiene conexión con Dios, o una mujer que está conectada con Dios. Adórale, que Cristo vive. Necesitamos que en nuestros cultos, ¿qué pasa? ¿Cuántos dicen amén? Constantemente pasa, pero que pase más seguido. Cuando se adore a Dios, que Dios descienda. Y este hombre llamado David tocaba el arpa, y los demonios que atormentaban a Saúl huían, porque su alabanza, su adoración se convertía en una invocación. David sencillamente tocaba el arpa, y los demonios que estaban en Saúl lo soltaban. Mire, yo sé que muchas veces hay gente, porque en una iglesia, en una congregación, hay de todo tipo de gente. Gente convertida, gente no convertida, gente más o menos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que muchas veces llega con tremendas ataduras espirituales a la casa del Señor. Y mientras se adora al Señor, por eso que los coristas tienen que tener gozo, transmitir gozo.
Tienes que transmitir gozo porque tienes gozo. ¿Cuántos dicen amén? Es que vengo con tremendos problemas, pastor. No importa. Vienes a adorar al que tiene el poder para solucionar tu problema. Y como tienes la responsabilidad de ministrar la alabanza, tienes que tomar tu posición. Porque en muchas oportunidades a mí mismo, por ejemplo, me duele la cabeza, me quiero desmayar y igual subo aquí como si nada pasara. Y usted me mira y dice, Dios mío, qué linda la palabra, qué fuerza tiene. Y me estoy muriendo. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, ya llamé a la ambulancia. ¿Cuántos dicen amén? Para que me esté esperando. Tienes que tomar tu posición sencillamente y comenzar a adorar a Dios. Porque la Biblia señala que donde se adora a Dios en espíritu y en verdad hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo aquel que esté por delante, al frente, tiene que ver la manera de gozarse más. ¿Cuántos dicen amén? Que la gente te vea de abajo. Dios mío, yo quiero tener el gozo que ella tiene. Dios mío, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Cuántos dicen amén? Hay que adorar a Dios con toda el alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y David tocaba el arpa y los demonios oían. Ya hay gente que muchas veces llega con tremendas ataduras y necesitamos que en esta iglesia, en esta obra, se adore a Dios para que la gente al entrar en la mampara, solamente al saludar al portero, sienta el correntazo de arriba. ¡Adórale que Cristo vive! Mire que cuando Dios está en un lugar, todo está fríamente calculado por Dios. Yo he escuchado experiencias de hermanos que han venido aquí, han entrado totalmente atados. Y como la presencia de Dios está aquí, está fluyendo, Dios le coloca gracia a la gente. Porque a veces uno llega al culto no con mucha gracia. ¿Cuántos dicen amén? No llegamos nada muy agraciados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios comienza a ministrar en los porteros, en el que está en el pasillo, en todos. Y viene entrando una persona terriblemente atada, poseída por el mismo diablo. Y el portero lo saluda con la bendición y la gracia de Dios. Y le dice, hermano, Dios te bendiga. El mejor lugar donde pudo haber entrado es la casa de Dios. Entre a la casa del Padre. Adórale que Cristo vive. Y se sienta en ese lugar y escucha la palabra. Y la palabra comienza a golpear el corazón. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo, un mazo que quiebra la piedra, la peña. Adórale que Cristo vive. Pero qué diferente es cuando los hermanos no están muy agraciados y llega una persona terriblemente atada, destruida. Pone su pie ahí en la mampara y dice, me voy de este lugar. Y el portero lo mira y le dice, qué bueno que se vaya, nunca más vuelva aquí. Desgraciado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que si hay algo que necesitamos es la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay que invocar el nombre del Señor para que Él descienda y solucione nuestros asuntos, nuestros problemas de carácter. Adórale que Cristo vive. Para que Dios trate con nuestra vida y podamos todos, absolutamente todos, podamos ser ministros de Dios para que Dios nos use para salvación de las almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y David tocaba el arpa y los demonios huían. Porque donde Dios está, donde Dios es invocado, los demonios sencillamente tienen que escapar, tienen que huir, tienen que retroceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una guerra espiritual que aparece en el libro o en el Antiguo Testamento. Y es la guerra espiritual que Elías tuvo que enfrentar. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera contra un solo hombre. Eso fue la guerra de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? 450 profetas de Baal, falsos profetas, más 400 profetas de Acera. Eso nos hace llegar a la suma de 850 profetas falsos de Satanás, el diablo, contra un solo profeta de Dios. Y surgió una guerra. Vamos a invocar a Dios
Porque todo aquel que invoca a Dios, Dios descenderá a ese lugar. Y todo aquel que invoque a su Dios con minúscula, ese Dios con minúscula, también descenderá a ese lugar. Porque Satanás, el diablo, es real. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia señala que estos 850 profetas comenzaron a invocar a sus dioses con minúscula. Y los invocaron. Cuando ellos estaban ahí en sus orgías, anteriormente, días atrás, los demonios se metían en ellos. Sus dioses se manifestaban. Adórale que Cristo vive. Pero algo ocurrió en esa oportunidad, que por más que clamaron, Baal no respondió. Acera tampoco. Lo que pasa es que donde Dios está, el diablo no puede meter su cola. Adórale que Cristo vive. ¿El diablo tiene cola, pastor? Probablemente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y empezaron a clamar. Y la Biblia señala que estos 850 profetas sencillamente invocaron a sus dioses, que en otras oportunidades, por supuesto, descendían. Pero algo extraño pasó en la atmósfera ese día. Lo que pasa es que había un hombre de Dios. Adórale que Cristo vive. Y donde hay un hombre de Dios o una mujer de Dios, Dios está en ese lugar. Y los 850 profetas comenzaron a invocar a sus dioses y no pasó nada. Así que fueron al plan B, al C, al D, al E. Todos los planes. Comenzaron a golpearse, comenzaron a cortarse los brazos. La Biblia dice que les chorreaba la sangre. Estaban todos pálidos ese día. Ya no doy más, decían los profetas. Llevamos horas aquí, he perdido mucha sangre. Baal, responde, Baal. Por favor, ayúdanos. Y ahí quedaron. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde Dios está, el diablo no puede moverse. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia señala que le tocó el turno al solo hombre llamado Elías. Elías ordenó el altar, invocó a Jehová y al instante el Señor respondió en fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vale la pena invocar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena invocar a Dios. Pastor, muchas veces siento tormento de parte del diablo. Invoca a Dios. Muchas veces siento lucha espirituales. Invoca a Dios. Mire, estoy seguro que alguien puede decir: pero pastor, yo muchas veces he invocado a Dios y me doy cuenta que no pasa nada. Me ha amanecido muchas veces orando y no pasa absolutamente nada. Hay una respuesta para eso. Una probable respuesta para eso. Usted lo sabe. Eso aparece en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19. El mensaje de hoy se llama el resultado de invocar a Dios. Y yo sé que la primera parte de este sermón suena muy bonita, muy atractiva. Vamos a invocar a Dios. Pero el requisito, ¿cuántos dicen amén? Y eso aparece en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19. Dice: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya empezamos con problemas. Estoy terminando. ¿Cuántos dicen amén? Íbamos tan bien, pastor. Me gustó esa parte de los profetas. Hay requisitos. Yo he invocado a Dios muchas veces y no pasa nada, absolutamente nada. Es decir, que tenemos que estar dispuestos a dejar nuestras iniquidades. ¿Qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad hace referencia a injusticia y a una doble vida. Me avisan por interno que algunos no se están gozando. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Significa injusticia y hace referencia a una doble vida. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Los beneficios de invocar a Dios son tremendos, son extraordinarios.
Vas a ver que tus luchas se van a acabar. Vas a recibir un milagro si así a Dios le place hacerlo. Vas a sentir las corrientes del Espíritu Santo en tu corazón. Tu corazón va a volver a encenderse en la presencia de Dios. Vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vas a recibir la gloria de Dios en tu vida. Pero necesitas apartarte de toda iniquidad para poder invocar a Dios y para que Dios se manifieste en tu vida. Hay una palabra que me llama la atención, que aparece en Génesis capítulo 4, verso 26. Y habla de un personaje que marcó su generación. Este personaje se llamó Enós. Enós, con acento en la O y con S final. Enós. Y la Biblia señala que Enós fue el primer hombre que comenzó a invocar a Dios. Y como él invocó a Dios, marcó su generación. Y desde que Enós invocó a Dios, todos los hombres comenzaron a invocar a Dios también. Es decir, que si nosotros como iglesia, como congregación, como padres, como hermanos, como madres, como abuelos, abuelas, grandfather, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos el hábito, la costumbre de invocar a Dios. Vas a marcar a tu descendencia: adórale que Cristo vive. Y cuando tu descendencia invoque a Dios, se acostumbre y sepa el poder que tiene invocar a Dios, tu generación será poderosa en la tierra. Y Romanos capítulo 10 verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor recibirá una respuesta de arriba. Todo aquel que invoque el nombre del Señor verá la gloria de Dios en su vida. Según segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19, ¿qué es lo que debemos hacer para poder invocar a Dios y ver una respuesta de parte de Dios en nuestra vida? Sencillamente hay que apartarse de toda iniquidad, que significa injusticia y doble vida, y vas a ver la recompensa de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan palmas de alabanza al Señor? Dios bendiga esta breve reflexión de la palabra. Y póngase de pie la iglesia. Yo quiero orar en esta hora. Y abrimos el altar si alguien necesita pasar al frente. Y vamos a hablar con el Señor y le vamos a decir lo mucho que lo necesitamos. Y que nos ayude a poder ser libre de toda atadura, de toda opresión. Para que podamos presentarnos delante de Dios e invocar su nombre con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Para que la presencia del Señor descienda sobre nosotros. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.